Hola, espero que estén muy bien. Nosotros a lo largo de este video vamos a abarcar la temática que concierne a la lectura del artículo llamado Pasado, Presente y Futuro de la Didáctica de las Ciencias, escrito por el autor Porlanariza. Pues bien, a manera introductoria nosotros podemos apreciar un contraste entre lo que fue las ciencias experimentales y las ciencias sociales, siendo estas las ciencias experimentales en un principio ya vistas como unas ciencias consolidadas para la época, mientras que por el otro lado para las ciencias sociales hasta ahora estaban emergiendo como, bueno, hasta ahora eran vistas como una disciplina emergente y eran catalogadas en un espacio como una ciencia difusa. ¿Qué quiere decir esto de ciencia compacta, como para la época era la ciencia experimental, y ciencia difusa, como para la época era la ciencia social? Pues bien, para la época que les estoy hablando, 1972, y autores como Toulim, eh, para que algo fuese bien visto como disciplina debía reunir una serie de características, las cuales pues evidentemente él también propone. Siempre y cuando cumplan todas las características que él propone, va a ser visto como una ciencia compacta. Si cumplen algunas, pero no todas, va a ser catalogada como una ciencia difusa pues si no ha cumplido todavía ninguna, pero puede llegar a cumplirla, puede ser catalogada como una ciencia posible o una disciplina posible. Ahora bien, ¿cuáles son esas características que el autor Tulin propone? La primera es que tienen que tener un conjunto de problemas específicos, conceptuales o prácticos. Es decir, para que algo fuese una disciplina en el momento, debía tener evidentemente una problemática central, pues la cual lo pueda regir por algún tipo de camino. La segunda, debe tener la existencia de una comunidad profesional crítica. Esta segunda me parece muy importante, puesto que sin una comunidad profesional crítica, las diferentes ideas o propuestas de los autores que quieran catalogar algo como disciplina, pues no tendrían algún tipo de fundamento o una perspectiva diferente, lo que da cabida a una tercera característica que él propone, que es un punto de vista general y compartido sobre la disciplina. Es decir, evidentemente, superando la segunda etapa de la comunidad crítica, se va a dar pues un consenso, se puede llegar a algún tipo de consenso respecto a la disciplina para darle metas e ideales. Pues bueno, ahora bien, hablando solamente en términos de una enseñanza de la didáctica de las ciencias, podemos remontarnos a 1950, los años 50, donde para países como Estados Unidos y Reino Unido, quienes fueron en los primeros países en donde surgen las nuevas propuestas curriculares y las nuevas, evidentemente, reformas curriculares a sus programas, en términos de un contexto social, político, económico y progresista, evidentemente educativo, donde quieren afrontar las diferentes problemáticas tecnológicas mediante pues estas A reformas. finales de los años 70 y durante la década de los 80, la sociedad está un poco resentida porque los cambios ambientales y las catástrofes como las bombas atómicas se las atribuyen a los cambios, a los avances científicos y tecnológicos que tienen en esa época. Sin embargo, pues esto pasa en los países orientales y occidentales, en donde no hay ningún avance de la ciencia ni de la didáctica de las ciencias en el momento. Ya después, en otra época, en otras sociedades, se producen unos movimientos de crítica en donde se habla de la enseñanza, que la enseñanza causa el aprendizaje en modelos llamados proceso-producto. Allí se incluyen los procesos de enseñanza cualitativos y de estudio de caso. Y también se da paso y se da como confianza a los procesos construidos y aprendizaje construidos del docente al estudiante, hablando de un modelo de enseñanza-aprendizaje. Por ende, en este momento ya el docente hace parte de una figura más importante en el aula y en el ambiente académico. Ya luego, en la didáctica en las ciencias,
ya no se habla de un desarrollo ni de una didáctica, sino de un avance tecnológico y científico para un pro de una economía, de una mejor economía y de unos avances para la sociedad. Entonces, por ejemplo, en esta década de los 80, en 1862, Alexander Parkes genera los polímeros, los investiga y crea el plástico. Por lo tanto, este es un proceso que avanza en la sociedad y en la economía. Y en estos espacios entonces ya no se da paso a congresos o revistas o líneas de investigación. Entonces se estanca un poco la didáctica de las ciencias como tal y se mira más a los avances tecnológicos y científicos en pro de una mejor economía y una mejor sociedad. Ya después se habla en España, aunque con un poco de retraso según la época. En España se habla de espacios académicos y creación de revistas académicas como la Cuadernos de Pedagogía y Alambique. Son una de las primeras revistas que se crean en esta época para dar inicio a un diálogo de saberes. También se crean congresos y allí se crean comunidades científicas. Por ende, estas mismas comunidades científicas en 1980 y en 1985 crean 3 líneas de investigación importantes. La primera es la línea epistemológica, la segunda es una línea psicológica y la tercera es una línea pedagógica, en donde se analiza la enseñanza de las ciencias en el aula, teniendo como papel importante el docente. Y ya para concluir, en la década de los 80, pues la didáctica de las ciencias sufre una gran clarificación durante esta época, ¿sí? En donde pasa de ser un conjunto de prescripciones, en donde se quiere imponer la lógica de las disciplinas científicas y el método científico sin tener en cuenta aquellas variables que se necesitan para una enseñanza-aprendizaje adecuada. Entonces, ya después de esta clarificación, se tienen en cuenta las variables para un aprendizaje significativo en los estudiantes de acuerdo a la metodología que utilice el docente. Y así ya la enseñanza de las ciencias y la didáctica ya tienen un enfoque más hacia la enseñanza-aprendizaje y un aprendizaje significativo en los estudiantes. Lógico, la diferencia que existe entre las ciencias experimentales contra las ciencias sociales. Según Tolmin, se necesita una ciencia que abarque las dos y que las pueda llegar a unir para llegar a solucionar las dificultades que han proporcionado el desarrollo de las mismas. En ese momento es donde surge la didáctica de las ciencias como estrategia para unir y poder llevar a un futuro estas dos ciencias en conjunto. En ese momento dice que según Tolmin, la didáctica de las ciencias se basa en algo denso, en algo posible y en algo difuso, algo que relacionamos directamente con los estados de agregación de la materia para traerlo un poco más hacia lo que es las ciencias experimentales. Para poder hablar de la didáctica de las ciencias como una disciplina, una ciencia emergente, se tiene que ver relacionada a las problemáticas que han habido a lo largo de su evolución, y para llegar a considerarse como ciencia, para que pueda unir estas dos ciencias adicionales, hablamos de un pilar social, un pilar filosófico, un pilar político y un pilar económico, en el cual se va a basar como fuente primordial para dar la solución a estas problemáticas que han surgido a través de la historia del desarrollo de las mismas. Durante los años 80-70 se empezó a ver que la ciencia experimental y la ciencia social se enfoca en un producto y en algo para un consumismo y una remuneración económica. En 1989, Furio y Hill lo que hacen es volverle a dar la importancia al docente de impartir estas ciencias y la enseñanza de las mismas, junto con lo que ya se había venido tratando de Tolmin de la enseñanza de las ciencias. Y por el mismo año, hablando con Astolfi y Devali en 1989,
lo que hablan es de una interdisciplinariedad entre las ciencias, no verlas como dos ciencias completamente aparte, sino alcanzar a verlas como un conjunto para trabajar con una interdisciplinariedad tanto docente como estudiante. La caracterización y el análisis de las ideas de los alumnos sobre multitud de tópicos curriculares ha producido un doble efecto en la comunidad investigadora, lo que resulta en una fuerte apertura interdisciplinar, como lo definió Astolfi y De Velay. En este sentido, la teoría constructivista ha jugado un papel esencial como fundamento básico de los nuevos enfoques. Sin embargo, los intentos por generalizar un modelo constructivista de enseñanza de las ciencias han encontrado importantes obstáculos. Uno de ellos es la fragmentada sectorización de las actividades y exigencias profesionales. Por ejemplo, los profesores se dividen en dos grupos. El primero está conformado por profesores universitarios con tiempo para la investigación y la reflexión teórica. El segundo está conformado por el resto de los profesores dedicados exclusivamente a la docencia. Paradójicamente, los mismos enfoques que enfatizan la inutilidad de pretender enseñar algo a los alumnos ignorando sus concepciones espontáneas han sido transmitidos a los profesores ignorando sus concepciones docentes y sus situaciones laborales y contextuales. En resumen, podemos afirmar que el desarrollo futuro de la didáctica de las ciencias ha de organizarse, a nuestro entender, en torno a 4 problemas interrelacionados. El primero de ellos es profundizar en los fines y fundamentos de un modelo alternativo de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. El segundo es desarrollar una nueva teoría de conocimiento escolar y de las estrategias que favorecen su construcción. El tercero es desarrollar una nueva teoría del conocimiento profesional y de las estrategias que favorecen su construcción. El cuarto es diseñar y experimentar propuestas de formación del profesorado que, tomando como referencia los avances en los puntos anteriores, tenga como orientación fundamental promover y apoyar a su vez la experimentación de hipótesis curriculares superadoras de los problemas que plantea el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. El desarrollo histórico de una disciplina no se basa solo en la adecuada selección y formulación de problemas. En este sentido, la consolidación futura de la didáctica de las ciencias como disciplina requiere de avances en los siguientes aspectos. El primero de ellos es incrementar el grado de apertura interdisciplinario. El segundo es modificar la estructura profesional de la disciplina. El tercero es mejorar significativamente la organización de la información empírica disponible. El cuarto es iniciar un proceso de convergencia de las técnicas e instrumentos de investigación. Ya para finalizar, es necesario tener en cuenta que si bien existe entre la comunidad científica un nivel de convergencia importante respecto al cuerpo teórico y a los enfoques metodológicos integradores, esto no se traduce en una tendencia a compartir técnicas e instrumentos de investigación, quizás porque esto sea necesariamente un paso posterior.